Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a este humilde rincón de YouTube. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es, tu nombre / nombre del canal, y estoy súper emocionada de tenerlos a bordo. Si disfrutan de conversaciones sinceras, historias que tocan el alma, bueno, a veces un poquito de drama humano, entonces este es su lugar. No olviden darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos. Hoy, mis queridos, vamos a abordar un tema que, sinceramente, me ha dejado sin aliento y con el corazón hecho pedazos. El título mismo lo dice todo y es algo que muchas de nosotras hemos vivido, temido o presenciado de cerca. Ande rompe en llanto, Kerem me engañó, estoy destrozada. Sí, vamos a hablar de la dolorosa realidad de la infidelidad, de cómo un engaño puede destrozar a una persona, y de las emociones crudas y reales que acompañan ese momento de descubrimiento. Sé que este tema puede ser sensible, pero creo firmemente en la importancia de hablar sobre estas experiencias para sanar, aprender y, sobre todo, para darnos cuenta de que no estamos solas en nuestros dolores. Así que, acomódense, pónganse cómodos y prepárense para una conversación honesta y, espero, reconfortante. Vamos a sumergirnos en esta historia, porque detrás de ese titular tan impactante, hay una persona, hay sentimientos, hay una vida que se ha visto sacudida hasta los cimientos. Imaginen la escena, un día cualquiera, un día que probablemente empezó como cualquier otro, y de repente, la tierra tiembla. Descubrir que la persona en la que más confiabas, la persona que amas, te ha sido infiel, no hay palabras que puedan describir la magnitud de ese dolor. Es un golpe directo al corazón, una traición que no solo afecta la relación, sino que también te hace cuestionar todo, tu propio valor, tu percepción de la realidad, tu capacidad para juzgar a las personas. Ande, en este caso, representa a tantas y tantas personas que han pasado por esta pesadilla. El llanto que se menciona en el título no es un llanto cualquiera, es un llanto de agonía, de desesperación, de rabia contenida y de una tristeza profunda e insondable. Es el llanto de alguien cuya confianza ha sido pulverizada, cuyas ilusiones se han hecho añicos. Imaginen la confusión inicial, la incredulidad. ¿Será verdad? ¿Será un malentendido? Y luego, cuando la evidencia es innegable, cuando las pruebas hablan por sí solas, llega el momento de la aceptación, y con ella, el tsunami de emociones. La infidelidad, mis amigos, no es solo un acto. Es una ruptura de pacto, una traición a la intimidad compartida, un acto de deshonestidad que deja cicatrices profundas. Y para Ande, en ese momento, Kerem no es solo una pareja que ha cometido un error, es la persona que ha dinamitado su mundo. La pregunta que surge de inmediato es, ¿cómo llega uno a ese punto? ¿Qué lleva a alguien a engañar a la persona que dice amar? A menudo, no hay respuestas fáciles. Puede ser inseguridad, insatisfacción, falta de comunicación, problemas personales, o simplemente una decisión egoísta. Pero, independientemente de la razón, el impacto en la persona engañada es devastador. La frase «estoy destrozada» es potentísima. No es solo tristeza, es una sensación de fragmentación interna. Es sentir que tu ser se ha roto en 1000 pedazos y no saber cómo ni cuándo podrás recomponerlo. Es un estado de vulnerabilidad extrema, donde cada recuerdo, cada gesto de cariño pasado, puede convertirse en un arma que te hiere de nuevo. La confianza, una vez perdida, es increíblemente difícil de recuperar, si es que se recupera alguna vez. Y en el caso de una infidelidad, la confianza se destruye de forma tan radical que el camino hacia la sanación se vuelve arduo y solitario. ¿Qué sucede en la mente de alguien como Ande en ese momento? Probablemente hay una mezcla de pensamientos: ¿por qué me hizo esto? ¿Qué hice yo mal? ¿Soy suficiente? ¿Cómo pude ser tan ciega? Estas preguntas rondan la cabeza, atormentan el alma, y alimentan la espiral de dolor y autocrítica.
Es un ciclo vicioso donde el engaño externo se convierte en una herida interna que duele una y otra vez. La soledad, incluso estando rodeada de gente, se vuelve abrumadora. La sensación de aislamiento es profunda porque, a pesar de que otros puedan intentar consolar, nadie puede realmente entender la profundidad de tu dolor a menos que lo haya vivido. Y es aquí donde la comunidad, donde nosotros como espectadores, jugamos un papel importante. Al compartir estas historias, al ser vulnerables, abrimos la puerta para que otros se identifiquen, para que encuentren consuelo en saber que no están solas. A menudo, la vergüenza y el estigma asociados con ser engañado nos impiden hablar. Pensamos que es algo que nos pasó por ser débiles o por no haber sabido mantener una relación. Pero la verdad es que la infidelidad es una lección de la persona que engaña, y la persona engañada es, ante todo, una víctima. Ande rompiendo en llanto es un grito de auxilio, una manifestación cruda de un dolor que se ha vuelto insoportable. Es un momento en el que las capas de fortaleza se caen y la vulnerabilidad aflora en su estado más puro. Y ante ese llanto, ante esa desesperación, es natural que nos preguntemos, ¿qué sigue? ¿Cómo se sale de este agujero negro? La respuesta no es sencilla, y el camino es largo y lleno de altibajos. Lo primero y más importante es permitirse sentir. Permitirse el llanto, la rabia, la tristeza, el duelo. Reprimir estas emociones solo prolongará el sufrimiento. Es un proceso de duelo, un duelo por la relación que se creía tener, un duelo por la confianza perdida, un duelo por la imagen que se tenía de la persona amada. Es fundamental entender que no hay una forma correcta de pasar por esto. Cada persona reacciona de manera diferente, y cada proceso de sanación es único. Luego, viene la parte de la reflexión, aunque al principio sea casi imposible. Reflexionar sobre lo sucedido, no para culparse, sino para entender. Para comprender que, aunque el engaño venga de fuera, también hay aspectos internos que se deben abordar. Esto no significa justificar la infidelidad de Kerem, ni mucho menos. Significa que, para seguir adelante, uno debe mirarse a sí mismo y asegurarse de que se está construyendo una base sólida para el futuro, basada en el amor propio y la autoaceptación. Buscar apoyo es crucial. Amigos de confianza, familiares que brinden un hombro en el que llorar, o incluso un profesional de la salud mental. Hablar con alguien que pueda ofrecer una perspectiva objetiva y herramientas para sobrellevar el dolor es invaluable. No hay vergüenza en pedir ayuda. Al contrario, es un acto de valentía y de amor propio. La reconstrucción de la autoestima es, quizás, el desafío más grande. Cuando uno es engañado, a menudo se siente inferior, poco atractivo, o que no es suficiente. Es necesario recordar las propias cualidades, los logros, las virtudes. Es un proceso de reaprendizaje de quién eres, separada de la relación que ha terminado o se ha visto empañada por la traición. Es un viaje de autodescubrimiento y de reafirmación de la propia valía. Hay que recordar que la infidelidad de la otra persona habla de sus propias carencias y decisiones, no de tu insuficiencia. Y en cuanto a Kerem, bueno, su accionar ha desencadenado esta tormenta. La forma en que él maneje la situación después del descubrimiento también será determinante. ¿Reconoce su error? ¿Muestra remordimiento genuino? ¿Está dispuesto a luchar por la relación, si esa es la elección de Ande? Sin embargo, la decisión final, y la carga emocional, recaen en Ande. Ella es la que tiene que decidir si puede, y si quiere, perdonar, o si el daño es demasiado profundo como para seguir adelante. El camino para él, si es que busca la redención, también implicará un profundo autoanálisis y un compromiso inquebrantable con la verdad y la reconstrucción de la confianza, algo que puede llevar años, o ser imposible. Esta situación nos enseña, dolorosamente, sobre la fragilidad de las relaciones y la importancia de la honestidad y la comunicación. Nos recuerda que, a veces,
las personas que más amamos pueden ser las que más nos hieren, y que el camino hacia la sanación rara vez es lineal. La infidelidad es una herida que desgarra el tejido mismo de una relación, obligando a quienes la sufren a reevaluarlo todo, el pasado, el presente y el incierto futuro. Ahora, al mirar el título, Ande rompe en llanto, Kerem me engañó, estoy destrozada, quiero que se enfoquen en la fortaleza que reside en la vulnerabilidad. El llanto de Ande, aunque doloroso, es una muestra de que sigue viva, que siente, que está procesando una herida profunda. Y en ese proceso, en esa lucha por recomponerse, reside una fuerza increíble. Es la fuerza de quien, a pesar de la adversidad, no se rinde, aunque cada paso sea un esfuerzo monumental. Es la fuerza de quien está en el proceso de reclamar su propia vida y su propia felicidad, sin importar cuán oscuro sea el panorama en este instante. La vulnerabilidad, en este contexto, se convierte en un acto de coraje, una forma de decir, esto me ha roto, pero no me ha destruido. Estoy pasando por el infierno, pero estoy aprendiendo a caminar a través de él. El dolor de la infidelidad puede manifestarse de muchas formas: insomnio, pérdida de apetito, ataques de pánico, o una profunda melancolía que parece no tener fin. La mente, tratando de dar sentido a lo inexplicable, puede generar escenarios catastróficos y recrear el momento del descubrimiento una y otra vez. Las redes sociales pueden convertirse en un campo minado. Cada publicación del infiel o de la persona con la que se le engañó puede ser una nueva puñalada. Es un torbellino de emociones difíciles de navegar, y es por eso que el apoyo externo se vuelve tan vital. Hay quienes, tras ser engañados, se culpan a sí mismos, buscando fallas en su propia conducta o en su forma de ser. Es un mecanismo de defensa humano, pero también una trampa peligrosa que perpetúa el sufrimiento. Es esencial recordar que la responsabilidad del engaño recae en quien decide ser infiel, no en la persona que es víctima de esa traición. No hay nada que una persona correcta o perfecta pueda hacer para prevenir la infidelidad de alguien que ha decidido ser deshonesto. La fase de reconstrucción es, sin duda, la más desafiante. Implica un proceso de sanación física, emocional y mental. Se trata de recuperar la confianza en uno mismo, de volver a creer en el amor, quizás de una forma diferente, y de aprender a establecer límites saludables para el futuro. Puede implicar terapia individual para procesar el trauma, grupos de apoyo donde compartir experiencias con personas que entienden el dolor de primera mano, o incluso dedicar tiempo a actividades que antes se disfrutaban y que se habían dejado de lado por la relación. El autocuidado se convierte en una prioridad, no un lujo. La opción de perdonar o no perdonar es una decisión profundamente personal. El perdón no significa olvidar o excusar la acción de la otra persona. Puede significar liberarse del resentimiento y del dolor que uno mismo está cargando. Sin embargo, también es perfectamente válido decidir que el daño es irreparable y que el camino hacia la propia paz implica alejarse. No hay una respuesta correcta o incorrecta, solo lo que es mejor para el bienestar de la persona engañada. La historia de Ande, como tantas otras, nos recuerda la fragilidad de los lazos humanos y la importancia de cultivar relaciones basadas en la honestidad, la transparencia y el respeto mutuo. Nos enseña que las apariencias pueden ser engañosas y que, a veces, quienes más prometen amor y lealtad son quienes más nos decepcionan. Sin embargo, también nos muestra la capacidad innata del ser humano para la resiliencia, para levantarse después de una caída, para encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Espero que esta conversación, aunque cargada de tristeza, les haya brindado un espacio para la reflexión. Hemos explorado la devastación que causa la infidelidad, las emociones crudas y complejas que la acompañan, y la importancia de la sanación y el apoyo. Hemos visto cómo un engaño puede destrozar a una persona, pero también hemos vislumbrado la resiliencia que puede surgir de las cenizas. La fuerza de Ande al compartir su dolor, aunque sea a través de un titular, es un acto de valentía que puede inspirar a otros a buscar la suya propia.
Quiero agradecerles profundamente por estar aquí hoy, por escuchar con el corazón abierto y por acompañarme en estas conversaciones tan personales. Sé que estos temas no son fáciles, pero creo firmemente en el poder de compartir nuestras experiencias para sanar, aprender y fortalecernos mutuamente. Cada historia compartida, cada lágrima derramada y cada palabra de consuelo ofrecida, teje una red de apoyo que puede ser salvavidas para quienes se sienten perdidos. Me encantaría escuchar sus pensamientos sobre esto. Si alguna vez han pasado por una situación similar, o si conocen a alguien que lo ha hecho, ¿cuáles creen que son los primeros pasos para empezar a sanar? ¿Qué consejos le darían a alguien que está pasando por este dolor tan profundo? Por favor, compartan sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios. Sus palabras pueden ser un faro de esperanza para alguien que lo necesite. Cada comentario puede ser una pequeña chispa de luz para alguien que está en la oscuridad. Y si este vídeo les ha tocado de alguna manera, si sienten que ha sido útil o reconfortante, por favor, denle un gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber que estamos en el camino correcto y que el contenido que compartimos resuena con ustedes. Compartan este vídeo con cualquier persona que crean que podría beneficiarse de esta conversación. En tiempos de dolor, la conexión humana es un bálsamo invaluable. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal y activen esa campanita para unirse a nuestra comunidad. Juntos, podemos crear un espacio de apoyo, comprensión y crecimiento. Gracias de nuevo por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden, son más fuertes de lo que creen. Un abrazo gigante.